¿No te ha pasado alguna vez que te has sentido como si estuvieras encerrado en un bucle de negatividad que no puedes romper? Día tras día tus pensamientos giran en torno a lo que va mal, lo que podría ir incluso peor, ¿verdad? Y el dolor que eso te causa, porque te causa bastante dolor. Estos pensamientos no solo te roban la paz, sino que se llevan contigo tu energía, se llevan contigo tu alegría y además te dejan sintiéndote completamente exhausto, tanto física como emocionalmente, porque son vampiros que te roban la energía. Quizás te duele el cuerpo, ¿verdad? O te sientes constantemente cansado y no sabes por qué. Y cada pequeño contratiempo parece una montaña insuperable. Cualquier cosa que te pasa parece que no lo puedes superar o que es demasiado difícil de hacer. Bueno, pues estos ciclos de pensamiento negativo no solo afectan tu salud mental, sino que también dejan una gran huella en tus relaciones, tu trabajo y cómo enfrentas la vida diariamente. Y yo lo sé porque yo también he estado allí, en ese lugar, luchando contra la corriente de mi propia mente. Y no importaba dónde yo estuviera, daba igual. En el trabajo, haciendo compras, en la ducha, incluso mientras estaba con amigos o amigas. Esos pensamientos negativos siempre estaban ahí atacándome una y otra vez, y una y otra vez. Por eso sé cómo te sientes. Porque yo sé que son como una cadena pesada que sigue en cada uno de tus pasos, haciendo cada momento de tu vida mucho, mucho, mucho más difícil. Pero esto tiene solución, créeme, porque esos pensamientos sí se convirtieron en una presencia tan dominante que no había lugar en mi vida que yo quedara libre de su efecto dañino. Pero lo peor de todo es que esos mismos pensamientos son los que al final te llevan a ese pozo más oscuro en el que jamás te puedes imaginar, porque yo no me daba cuenta de esto. Un lugar donde la desesperación realmente se siente real y la salida parecía más aún una fantasía para mí que una posibilidad. Y te digo esto porque esos pensamientos negativos que al principio solo parecen una molestia, te digo que poco a poco se van haciendo más grandes si no pones remedio a ello. Porque a mí me empezaron a afectar realmente todo en mi vida. Y luego después de la muerte de mi hermano en un accidente de coche, incluso, imagínate, todo se volvió aún más difícil. Porque esa pérdida hizo que los pensamientos negativos aún se intensificaran más, hasta convertirse en una depresión tan pesada que yo sola no podía manejar. Así que, como yo sola no pude manejarla, terminé en el hospital, porque realmente necesitaba ayuda urgente. Resulta que lo que pasó con mi hermano fue un detonante. No fue la razón de mi depresión, pero sí un detonante. Y acabé en un lugar oscuro, muy oscuro. Tú crees que puedes salir adelante y tú crees que puedes salir solo. Yo pensaba eso. Yo decía, mi ego me decía, no, no, tú puedes salir sola, tú puedes salir sola. Pero el ego solo te engaña, no quiere que pidas ayuda. Y eso muestra lo peligroso que pueden llegar a ser los pensamientos negativos cuando se salgan de control. Que ellos mismos te dicen que tú puedes solo, pero tú no puedes solo. En el hospital no sé cómo lo hice, porque no sé cómo lo hice, porque estaba bastante mal, estaba muy mal. No sé cómo lo hice que empecé a escuchar a mis emociones, empecé a escuchar lo que mi cuerpo me quería decir a gritos desde hacía ya mucho tiempo, mucho, antes incluso de la muerte de mi hermano. Porque todos esos mensajes llevan siempre un mensaje oculto, que hasta que tú no te pares a escuchar, no van a parar, no van a parar. Se pueden ir un tiempo, pero van a volver. Y yo sé muy bien que para salir de algo así tan profundo, sé muy bien que algo dentro de mí, Dios, Jesús, el universo, la inteligencia universal, como quieras llamarlo, pero yo sentí cómo me empujaba algo a salir para hacia adelante.
Y porque es algo mira, es algo que todavía me pone los pelos de punta recordar. Porque siempre pensamos en esos momentos que estamos solos, ¿verdad? Siempre lo pensamos, pero no lo estamos. Dios en ese momento de alguna manera me demostró que estaba ahí, dentro de mí, y que en ningún momento yo había estado sola y que tenía que escuchar el ruido de mis emociones, porque tenían un gran mensaje para mí. Así que al hacerlo, te digo que poco a poco empecé a sentirme mejor, porque en ese momento comprendí algo súper fundamental, explorador del alma, que los pensamientos negativos no son solo ideas pasajeras, no lo son, que pueden ser el peor hábito que jamás hayas desarrollado y no te estás dando ni cuenta, es que no te das cuenta. Piensa en ello. Si tú constantemente te dices a ti mismo que no eres suficiente, que todo va a salir mal, que no hay una salida, que te vas a quedar así para siempre, entonces estás enfrentando a tu mente para ver el fracaso como la única opción, la única. Y lo que es aún peor, estás cerrando la puerta a cualquier posibilidad de cambio y de felicidad. Y esto quiero que te lo guardes y que te quede claro, porque yo te digo que esos pensamientos negativos te pueden llevar a una depresión muy grande como la mía si sigues dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas a algo que no te pertenece, a algo que ni siquiera está en tus manos, que no puedes controlar, algo externo tuyo, no se puede controlar. Pero aquí está la buena noticia. Igual que cualquier otro hábito, este también se puede romper. Mi psicólogo me lo dijo en ese momento. Ese hábito que tú tienes, me dijo, también se puede romper. Hoy en este vídeo voy a revelarte las 7 claves que a mí me ayudaron a transformar esos pensamientos destructivos en pensamientos que sean lo contrario, pensamientos que te empoderen y que te abran caminos hacia nuevas oportunidades, porque tú estás aquí porque te lo mereces, todo lo bueno, que te entre en la cabeza. Estas claves te digo que no son solo teorías, son herramientas que yo aprendí a salir de esa depresión, herramientas prácticas que podrás aplicar desde hoy mismo para comenzar a ver resultados reales. Pero tienes que aplicarlo, yo te doy la información, te doy la llave, pero tú tienes que abrir la puerta. Así que hoy aquí vamos a romper ese viejo hábito de pensar en negativo y a construir uno nuevo que realmente te apoye en tu camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Y te digo una cosa, no permitas que, ¿por qué pensar negativo es el peor hábito del mundo?, sea solo un título llamativo. No lo permitas. Deja que sea el inicio de tu transformación, como una mariposa. Prepárate para desafiar lo que creías imposible y empezar a dominar tus emociones y tus pensamientos, y no al revés. Así que, explorador del alma, agarra boli y papel porque el camino que empezamos hoy podría ser el más transformador de toda tu vida. Vamos a cambiar la forma en que interactúas con tus pensamientos y por lo tanto con el mundo. Y sobre todo te digo que te tienes que mantener especialmente atento a la clave número 7, porque es potente y puede ser el gran cambio que necesitas para finalmente alejarte del dolor. Hola mis exploradores del alma, siempre me encanta que estés tan comprometido o comprometida con tu inteligencia emocional, tu autoestima y una manifestación, pero una manifestación realista. No te olvides de suscribirte al canal y le das a la campanita, más que nada porque YouTube te tiene que avisar cada vez que suba un nuevo vídeo, que no te los puedes perder porque vienen vídeos que te van a subir al cielo. Tienes que reconocer y tienes que nombrar. Quiero que pienses un poco en cómo tus pensamientos pueden dar forma a lo que vivimos cada día. Es decir, es como cuando tienes una canción de estas pegajosas en la cabeza que no se te van, que no se te va,
bueno, pues de repente parece que la escuchas en todas partes. Por allá donde vayas, está por todos los lados. La mente siempre va a tender a notarlo más, incluso buscarlo sin darnos cuenta. Siempre va a tender a eso. Imagínate que lo que tienes en la cabeza son ideas que te hacen sentir mal todo el rato. Como lo típico, que piensas que no eres suficiente o que todo te sale mal. Pero si estas ideas se quedan dando vueltas una y otra vez, ahí es cuando comienzas a sentirte muy mal, ¿verdad? A sentirte más y más y más y más y se sienten más reales esos pensamientos. Y eso puede poner bastante gris tu día a día, bastante, ¿no? Pero mira, aquí te traigo una noticia esperanzadora. Tú puedes cambiar el disco. ¿Puedes cambiar el disco rayado, como yo lo llamo? Eso quiere decir que en vez de tener una canción que no te gusta en repetición, pues puedes elegir una nueva melodía para tu mente. ¿Y cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? Porque claro, yo decía lo mismo, pero ¿cómo hago eso? Bueno, pues es que es muy simple. Simplemente reconociendo esos pensamientos negativos ahí cuando aparecen, en ese momento. No para regañarte, no para decirte por qué estoy pensando esto, no, sino para decir, ahí va ese pensamiento negativo. Bueno, pues cuando tú empieces a hacer eso, ahí en ese momento ya empiezas a dar el primer paso para cambiar eso. Y eso es súper importante, reconocer el pensamiento negativo, separarte de él, de ese pensamiento negativo y decir, ahí va ese pensamiento negativo, vale, pues lo dejo pasar y no me identifico con él. Bueno, pues eso es el primer paso para cambiar tu mente. Es decir, cada vez que tú notes un pensamiento negativo, también es súper beneficioso que lo escribas. Escribe lo que te estás diciendo a ti mismo. Yo lo que hacía lo ponía en un papel, porque hacer eso, ponerlo en un papel, te aseguro que es sacarlo de tu cabeza y ponerlo enfrente de ti. Y puedes verlo claramente. Tú lo escribes, lo sacas de tu cabeza, lo pones enfrente de ti y puedes ver claramente ese pensamiento negativo que no te corresponde ni te pertenece. Y ese hábito, si lo empiezas a hacer, tiene poder. Tiene muchísimo poder, explorador del alma. A mí me sacó del hoyo una de las cosas. ¿Por qué? Porque eso te da la oportunidad de preguntarte. Pero bueno, vamos a ver. ¿Realmente esto es verdad lo que yo me estoy diciendo o lo que mi mente me está diciendo? ¿Realmente es esto lo que quiero seguir pensando día y tras día? Así que vamos a empezar a limpiar esas viejas canciones de nuestra mente y a poner algunas nuevas canciones que realmente nos gusten y que nos programen la mente de una manera positiva. Es un pequeño paso, es un pequeñito paso, sí, pero es el comienzo de un gran cambio. Así que espero que estés listo para cambiar esa música o lista y darle más color a la vida, que la vida tiene color. Y vamos a hacerlo. Y es que esos pensamientos no deseados realmente pueden convertirse en una especie de banda sonora no tan agradable en tu día a día. Y es hora de tomar el control de la música. Toma el control. No tienes que dejar que esa canción negativa siga ahí dándole y dándole y dándole sonando. Tú tienes el poder de cambiar eso. Está en ti. Y está en ti también elegir una melodía que realmente te levante ese ánimo y te haga sentir bien. Está en ti, explorador del alma. Solo tienes que tomar la decisión de empezar a no identificarte, de empezar a mirar esos pensamientos como nubes que pasan y decir, bueno, sí, está ahí, pero eso no soy yo. ¿Qué te crees? ¿Que después de mi depresión yo no tengo pensamientos negativos? Pues claro que tengo pensamientos negativos. Todos los días tengo pensamientos negativos. La diferencia de antes de yo caer en esa depresión y después es que esa depresión me enseñó que esos pensamientos no eran yo.
Y ahora lo que yo hago es, ¿viene un pensamiento negativo? Vale, pues muy bien, ahí está, ahí se queda. Y cuando menos te des cuenta, ha desaparecido, porque no les estás dando poder, no les estás dando el poder, no te están asustando. Y algo que no te asusta, se va. De ahí la frase tan famosa de a lo que te resistes, persiste. Mira, yo hoy te propongo un desafío también. Y tienes que empezar hoy y me lo tienes que poner en los comentarios que vas a empezar con este desafío y que te comprometes con ello. Sí, ahora. Tienes que tomar un cuaderno y un bolígrafo. Y cada vez que te descubras a ti mismo pensando algo negativo, vas a acordarte de mí y vas a ir y lo vas a anotar. Y vas a hacer una lista de las canciones que no quieres en tu playlist. De todo, las canciones son tus pensamientos negativos. Porque, como te digo, cuando las ves escritas, puedes empezar a decidir conscientemente si realmente quieres que sigan allí esas canciones o si prefieres reemplazarlas por pensamientos que te apoyen y que te motiven. Déjame en los comentarios que te comprometes a ello. Bueno, y también hay un truco, que al principio esto puede parecer que requiere mucho esfuerzo con este truco, pero eso es tu cabeza diciéndote que es mucho esfuerzo, porque cuanto más lo hagas, más natural se va a volver. Poco a poco vas a estar reprogramado o reprogramada, vas a reprogramar tu mente para que automáticamente cambie esos pensamientos negativos por otros que te hagan sentir muchísimo mejor. Es decir, es como aprender a tocar un instrumento o practicar un deporte. Mira, al principio siempre todo es más consciente, ¿no? Y requiere muchísimo esfuerzo. Eso es verdad. Pero también es verdad que con la práctica se vuelve algo muchísimo más natural. Así que todo esto no te preocupes si al principio te parece difícil, es normal. O incluso si te sientes un poco tonto escribiendo tus pensamientos, es normal. Eso es simplemente tu ego que no quiere que lo escribas porque él quiere estar ahí mandando, siendo aquello que te domina. Pero eso no es así. Tú puedes dominar a tus pensamientos. Así que cuando cojas el papel y empieces a escribir, si empiezas a sentirte incluso tonto por hacerlo, da igual. Eso es totalmente normal, mi explorador del alma. Es normal. No te dejes arrastrar por ello y sigue escribiendo. Aquí lo verdaderamente importante es que estás dando pasos hacia un cambio positivo. Eso es lo verdaderamente importante, que estás empezando a dirigir la orquesta de tu mente en lugar de dejar que esos viejos hábitos toquen lo que quieran. Hábitos o patrones, porque son lo que son, hábitos o patrones. Así que, mi explorador del alma, ¿estás listo para comenzar? Vamos a dar ese primer paso juntos. Vamos a hacer que esos pensamientos negativos tomen asiento y a dejar que tu nueva banda sonora, que está llena de positividad y esperanza, tome el escenario. Es tu vida, explorador, y tú eliges la música. En la vida yo aprendí que hay que desafiar el extremo de los pensamientos negativos. Claro, ¿esto qué significa? Bueno, pues al preparar este vídeo también he querido hablarte de algo que puede ser un verdadero cambio para ti, que es un cambio de juego total. ¿Por qué? Porque desafía los extremos. Te lo voy a explicar. Me refiero a esos momentos en los que tu mente te dice que tú nunca lograrás algo, que siempre te salen mal las cosas o que todos están en tu contra. Mira, yo estos pensamientos los tenía, antes de mi depresión, los tenía, pero yo no me daba cuenta de que los estaba teniendo. Estaban ahí en mi subconsciente y yo no me daba cuenta, pero estaban ahí, que son los que te hacen acabar tan mal en el pozo ahí metido o con trastornos de ansiedad o depresiones. Son los pensamientos negativos que vas acumulando, que es que lo peor de todo es lo que digo, que no te das ni cuenta,
porque es un patrón que sigues y no te das ni cuenta. Y cuando caes en ello, madre mía, qué difícil es salir. Así que por eso yo estoy aquí, porque yo no quiero que caigas en eso. Y te estoy ayudando cuando estás entrando o cuando parece que estás entrando, porque nos pasa a todos, no te pasa a ti ni me pasa a mí solo, nos pasa a todos. Porque todos tenemos pensamientos negativos. Lo que pasa es que algunos saben gestionar esos pensamientos y otros no. Y los que no saben acaban pues bastante mal. En sus relaciones todo es un caos, en el trabajo es un caos, no les sale nada bien y bueno, pues al final acabas así, claro. Entonces, como decía, volviendo a los extremos, estos extremos son como esas sombras que se alargan al atardecer, que hacen que todo parezca mucho más grande y más amenazante de lo que realmente es. Yo también he caído en esa trampa de pensar en extremos, en esos días oscuros. Pensaba cosas como nunca voy a ser feliz o siempre me encuentro en estas situaciones. Pues lo típico. Pues déjame decirte algo. Esos pensamientos extremos no solo son totalmente falsos, sino que además son peligrosos, muy peligrosos, porque son los que te distorsionan tu realidad y te empapan de negatividad que no te sirve porque te está impidiendo ver las innumerables posibilidades que la vida tiene para ofrecerte. Están en todas partes. Pero ¿sabes qué? Un día yo decidí que ya había tenido suficiente, que ya había sufrido lo suficiente, que ya había tenido suficiente de ese coro de negatividad en mi cabeza y empecé a desafiar esos extremos. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada vez que un nunca o un para siempre aparecía, lo enfrentaba con preguntas como esta, que te voy a decir. ¿Realmente nunca he tenido un buen momento en mi vida? ¿Te has preguntado eso? ¿O siempre todo sale mal? ¿O solo estoy recordando las veces que no salió como yo esperaba? Que es diferente. Yo me hice esas preguntas y cuando empecé a hacerme esas preguntas, empecé a ver las grietas en esos extremos y empecé a ver lo que realmente era la verdad. Así que desafiar esos extremos es como encender una luz. Enciende la luz en una habitación oscura, ¿verdad? Pero de repente puedes ver que ese monstruo que tú pensabas que estaba ahí, era solo una sombra de una silla. Y con cada pregunta que te haces, esa luz se hace más fuerte. Y las sombras de la duda empiezan a desaparecer, mi explorador. Empiezan a desaparecer. Así que yo te invito a que tomes ese desafío. Porque es un desafío, pero cuando escuches a tu mente lanzando extremos, haz una pausa, di, espérate un momento y lo cuestionas. Trae esas dudas a tu luz y verás cómo poco a poco esos muros de negatividad empiezan a desmoronarse. Y además siempre hay algo que tienes que recordar, que en esta vida tan rica y tan variada, los extremos casi nunca son verdaderos. ¿Por qué? Porque hay siempre un rayo de luz en toda situación, siempre. Hay siempre una posibilidad de cambio, siempre. Una oportunidad para crecer, siempre. Y eso, mis queridos exploradores del alma, es algo por lo que vale la pena luchar cada día. Por ese rayito de luz, aunque sea. Merece la pena. Así que realmente todas estas claves son las que poco a poco me ayudaron a salir del hoyo donde me había metido. Poco a poco. Y no son difíciles, solamente tienes que hacerlas. Y espero que llegues a la número 7 también, porque como te decía, es la más potentísima de todas. Pero antes de que llegues a la última, si ya hay alguna que ha resonado contigo, déjame en los comentarios, que me encanta cuando me escribís, porque me hace saber que estás conectando con todo esto, que estás conectando conmigo y con tu historia a la vez. Me encanta saberlo. La siguiente clave es también histórica. Aprende de la naturaleza. Y es que si te paras a pensarlo,
La naturaleza tiene tantísimo que enseñarnos, tantísimo. Mira un río, por ejemplo. No importa los obstáculos que encuentre en su camino un río. No importa. Siempre encuentra la forma de seguir adelante. Siempre. Está rodeado de rocas, de todo, pero se adapta a los cambios del terreno. Se adapta. Pero nunca deja de avanzar. ¿No te parece increíble esto? Es increíble. Pues igual somos nosotros. Pero es que lo mismo pasa con los árboles. Fíjate, cada otoño los árboles pierden sus hojas. Pues parece que se quedan, ¿verdad que parece que se quedan ahí vacíos, muertos. Pero sabes muy bien que no es permanente. Es solo un ciclo de la vida. Y cuando llega la primavera, vuelven a florecer con mucha fuerza. Así que esto te recuerda algo muy poderoso, de que en nuestra vida también todo es temporal. Incluso los momentos más duros también son temporales. Yo cuando estaba pasando por mi peor etapa, estos días en los que sentía que no había salida, esos tan malos, yo encontraba consuelo de alguna manera en la naturaleza, porque fue uno de los pasos también muy importantes para mí darme cuenta de esto. Me di cuenta de que, igual que los árboles, yo también tenía estaciones. Y había momentos de invierno, había momentos de frío y momentos de pura oscuridad, pero yo también sabía que una primavera podía llegar. Yo también lo sabía. De repente algo me lo decía y estoy aquí. Aquí estoy, florecida de nuevo o floreciendo de nuevo. Así que yo te digo que la próxima vez que te sientas estancado, agobiado o sin esperanza, sal un momento afuera y mira cómo la naturaleza enfrenta sus retos. Mírala, mira cómo nada es permanente, míralo. Permítete aprender de su resiliencia y recuerda que tú también puedes adaptarte, que tú también puedes crecer y que tú también puedes superar cualquier obstáculo, escúchame bien, que pase por tu camino. Yo empecé a darme cuenta de todo esto porque siempre te cuento que en el hospital tenía un psiquiatra que él era muy simpático y era mucho carisma, tenía mucho carisma. Y él no nos sentaba ahí en las mesas a dar la típica charla aburrida de terapia, ¿no? No, sus terapias no eran así. A mí me encantaba porque sus terapias eran diferentes. Sus terapias estaban hechas de parábolas, ¿no? Y yo aprendí esto sobre la naturaleza y me empecé a dar cuenta de esto porque un día él contó una historia, una parábola. Nos la contaba por las noches, como los niños pequeños, para que nos durmiéramos. A veces incluso funcionaba. Así que una vez él nos contó que había una vez un árbol joven plantado en un valle y era fuerte, era bastante fuerte. Tenía hojas verdes y tenía hojas súper brillantes. Y el árbol se sentía totalmente invencible. Pero un día llegó una tormenta y resulta que el viento soplaba tan fuerte que el árbol sintió que iba a ser arrancado de raíz y tenía miedo porque sus ramas crujieron y algunas hojas incluso se desprendieron y durante un momento pensó que él no lo lograría y que era su fin. Pero la tormenta pasó y el árbol quedó totalmente desnudo, con ramas rotas y raíces expuestas. Él miró a su alrededor y vio que todo a su alrededor también había cambiado, que los pájaros habían volado a refugiarse, que las flores estaban aplastadas y el suelo estaba lleno de agua y barro, que era un completo desastre lo que había pasado. Así que el árbol sintió que su vida había terminado y se puso bastante triste por ello. Pero poco a poco, muy poco a poco, algo comenzó a cambiar de la nada y las raíces que antes estaban expuestas comenzaron a profundizarse en la tierra. Las ramas rotas se llenaron de pequeños brotes verdes y las hojas volvieron a crecer más fuerte incluso que antes se dio cuenta de ello. El árbol se dio cuenta de algo también,
que no había muerto, que seguía ahí, que solamente había cambiado, había crecido y ahora era más fuerte y más resiliente que nunca. Por lo tanto, esa tormenta que tanto temió no lo destruyó, lo transformó. Y en ese momento comprendió que al igual que él, todo en la naturaleza pasa por ciclos. Hay tormentas, sí, pero también hay calma, sí. Hay invierno, sí, pero también hay primavera, sí. Nada es permanente, ni la alegría ni la tristeza. Y eso es lo que hace que la vida sea tan bonita y tan hermosa. Hay que aprender a caminar en la tristeza también. También tus pensamientos negativos pueden sentirse como un viento imparable, sí, que te arranca la paz de tu vida y te deja totalmente desnudo frente a tus miedos. Sí, ya lo sé, y es muy malo. Pero recuerda esto, las tormentas no son eternas. Y lo que ahora parece un caos puede ser la oportunidad más grande de tu vida para echar raíces más profundas. Solo tienes que darte cuenta y darle la vuelta a todo. Porque cada pensamiento oscuro que enfrentas y transformas es como una rama rota que vuelve a brotar, más fuerte, más verde, más bonita. Que tu mente, como la naturaleza, tiene la capacidad de renovarse. Porque tú eres pura naturaleza también. Porque así como la tormenta pasa, también lo harán tus momentos más difíciles. Y cuando lo hagan, te prometo con todas mis fuerzas y mi corazón que descubrirás que no solo sobreviviste, sino que creciste más allá de lo que tú creías posible. Tu resiliencia es tu primavera y cada día que decides seguir adelante estás floreciendo de nuevo. Hay una regla que también aprendí durante mi depresión, que es la regla del minuto, que también puede cambiarlo todo, que es la importancia de no identificarte con tus pensamientos negativos. Sí, te lo digo otra vez porque es desde otra perspectiva. Mira, durante mucho tiempo yo pensaba que esos pensamientos oscuros que me decían, no vas a lograrlo, siempre ellas son mejores que tú, ellas han nacido en una familia mejor que tú y tienen estudios, no eres suficiente, esto no era para ti. Bueno, pues eso no era yo. Esa voz era parte de mi ser, de mi identidad. Sí, pero el verdadero cambio llegó cuando me di cuenta de algo fundamental. Que de verdad te digo, explorador del alma, que se te meta en la cabeza que tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos negativos siempre vienen desde un lugar. ¿Y sabes cuál es ese lugar? El miedo, el ego. Son reflejos de las inseguridades que cargamos, de las experiencias pasadas que no hemos sanado, explorador del alma. Pero aquí te digo algo súper poderoso. Tú no eres esa voz. Esa voz puede decirte 1000 cosas, lo que quiera, pero tu esencia, tu verdadero ser, está por encima de todo eso. Tú eres algo mucho más grande. Tú eres un ser dual. Eres un ser capaz de observar esos pensamientos desde fuera, de cuestionarlos y lo más importante, de dirigirlos hacia donde tú quieras, hacia donde a ti te dé la gana. Yo sé que es difícil de entender esto, pero cuando yo entendí esto y cuando lo corroboré, fue como volver a nacer. Empecé a ver los pensamientos negativos como si fueran nubes en el cielo, como te decía antes. Sí, a veces pasan y oscurecen todo, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa si las miras con calma? ¿Ves que son solo eso, nubes, que eventualmente se disparan y que pasan? Te tienes que dejar de identificar con ellos. Yo al hacer eso, descubrí que podía dirigir mi mente hacia donde yo quisiera. Y por supuesto no te voy a mentir, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, no es algo que ocurre así. Pero cuando lo practicas, llega un punto en el que esos pensamientos negativos ya no te afectan como antes. No te afectan. Y aquí es donde entra la regla del minuto. Tú cada vez que un pensamiento negativo aparezca,
no te identifiques con él. Míralo como si fuera algo externo, algo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con tu esencia. Tómate un minuto para respirar profundamente y pregúntate, ¿este pensamiento soy yo o es solo mi ego hablando desde el miedo? Y la respuesta casi siempre será que no eres tú. Y cuando tú te das cuenta de esta verdad, empiezas a vivir de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque dejas de reaccionar desde la emoción y comienzas a responder desde la calma, desde la conciencia y desde tu sabiduría. Y así es como diriges tus pensamientos hacia un lugar que te nutre, que te ayuda y que te dejan avanzar. La próxima vez que un pensamiento negativo toque tu puerta, recuerda, tú no eres esa voz. Tú eres mucho más que eso. Eres el que tiene el control, el que decide hacia dónde va su mente. Y también quiero que pienses en esos pensamientos negativos que aparecen una y otra vez, y piénsalos como si fueran una grabación en bucle. Quizás dices, no soy suficiente, siempre fallo, no voy a poder. Bueno, pues este tipo de pensamientos son como semillas que si no las detienes, se convierten en malas hierbas que ocupan absolutamente todo tu jardín mental. Y si esto pasa, ahí tienes un problema. Pero yo te voy a dar la clave ahora mismo. Así como puedes permitir que esos pensamientos negativos crezcan, entonces también puedes sembrar nuevas ideas. También puedes sembrar nuevas narrativas que estén alineadas con la realidad y con lo que realmente quieres para ti mismo. Al igual que haces una cosa, también puedes hacer la otra, solo que no te estás dando cuenta. Y déjame contarte algo que también a mí me cambió mucho la perspectiva. Yo hubo un momento en el que constantemente también me decía, soy un desastre. Además, que no es que yo me lo dijera, que me lo decía todo el mundo. Mucha gente me lo decía, que era un desastre. Me decía, nunca hago nada bien. Pero un día me detuve y pensé, ¿pero cómo que no? ¿De verdad es eso cierto? ¿De verdad nunca he hecho nada bien? Y ahí fue cuando me di cuenta de que no era verdad, que yo había hecho cosas bien. Muchas, un montón. Había logrado cosas en la vida también. Sí, también había cometido muchos errores, ¿vale? Pero también había aprendido cosas de ellos. Y también había logrado cosas muy valiosas. Y cuando yo ya me empecé a decir esto a mí misma, fue entonces cuando comencé a cambiar esa narrativa completamente. Y en lugar de soy un desastre, empecé a decirme, no, estoy aprendiendo, no soy un desastre, estoy aprendiendo. Y cada día lo hago mejor y mejor y mejor. Y por cierto, explorador del alma, este proceso es muy poderoso porque no se trata de ignorar lo negativo, sino de verlo desde otra perspectiva, una más realista. Cuando tu pensamiento negativo aparezca, quiero que te preguntes, ¿pero qué hay de cierto en esto? ¿Y cómo puedo reformularlo de una forma que a mí me ayude realmente en lugar de que me hunda? Es que mira, para que me entiendas mejor te voy a poner un ejemplo. Si tú piensas, nunca vas a conseguirlo, no eres suficiente, bueno, pues puedes contrarrestarlo con no lo he conseguido todavía, pero estoy dando pasos hacia ello, que es diferente. Y esto te prometo que no es magia, porque no es cuestión de repetir frases vacías para sentirte mejor por un rato. Es sobre todo construir un diálogo interno que realmente te apoye, que refleje la realidad y que te motive a seguir adelante. Y cada vez que haces esto, yo te prometo que estás entrenando a tu mente para dejar de centrarte solamente en lo negativo una y otra vez, y empezar a buscar posibilidades. Así que la próxima vez que un pensamiento negativo te ataque, no te quedes en silencio. Háblale, respóndele con algo que te haga sentir más fuerte y capaz. Porque al final, la historia que te cuentas a ti mismo es la que determina cómo ves el mundo y cómo enfrentas cada día.
Y por cierto, aquí siempre estamos hablando de cómo mejorar esa historia. Si no quieres perderte las próximas claves, suscríbete y activa la campanita. Y así seguimos creciendo juntos. Visualizar el éxito. Visualizar el éxito. ¿Cuántas cosas se dicen por ahí con visualizar? Que son verdad, pero mitades verdades. Porque esto nos lleva a la clave número 6. Y porque no se trata de quedarte quieto soñando despierto. No se trata de eso. La visualización, cuando la haces bien, no la mitad, sino bien, siempre te va a llevar a la acción. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando te ves en ese lugar donde quieres estar, cuando tú te visualizas y te ves en ese lugar donde quieres estar, algo dentro de ti cambia. Porque te conectas con esa versión de ti mismo, que ya está logrando lo que quieres. Y eso mismo te impulsa muchísimo a dar los pasos necesarios para llegar ahí. Así que yo creo que se ha hecho mucho daño con eso de si te sientas en el sillón y visualizas, sin más, cumples tus sueños. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Imagina que quieres cambiar de trabajo, pero sientes que no tienes las suficientes habilidades o que no sabes por dónde empezar. La visualización no es solo soñar que vas a tener ese trabajo, sino también verte ahí, sentado en la oficina que deseas, haciendo el trabajo que tú amas. ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes mientras lo haces? Esa imagen en tu mente empieza a crear lo que realmente funciona para manifestar, que es el impulso dentro de ti. Por eso lo de visualizar, no por soñar que te cae del cielo, no. Porque de repente esa visión hace que empieces a tomar pequeñas acciones. Buscas recursos, buscas cursos, buscas mejorar tu currículum, hacer lo que sea. Te atreves a mandar esa solicitud que has estado posponiendo, porque ya te ves allí y cada acción que tomas te acerca un poquito más a esa realidad. Porque es como si tu mente dijera, bueno, ¿por qué no llevarlo al mundo real? Y ahí es cuando tomas acción masiva. Y ahí es cuando se cumplen las cosas. Porque yo un día me senté y me pregunté, ¿pero cómo sería mi vida si todo cambiara? En ese momento yo cerré los ojos y me vi en un lugar súper diferente. En un lugar con muchísima paz. Y haciendo lo que realmente a mí me llenaba. Y no pasó de la noche a la mañana, pero esa imagen que yo me había puesto en mi mente fue la chispa que a mí me impulsó para empezar a hacer cosas diferentes, cosas pequeñas. Y que esas cosas pequeñas poco a poco cambiaron todo en mi vida, todo. Así que la visualización no es magia, es simplemente la herramienta que activa tu mente y te invita a moverte, a actuar. Eso es la visualización, no magia. Así que hoy te propongo que dediques unos minutos a imaginar con todo detalle ese lugar al que tú quieres llegar. Cierra los ojos e imagínalo con todo detalle. Y siéntelo como si ya estuviera ahí. Sobre todo siéntelo como si ya estuviera ahí. Y luego te vas a preguntar, ¿qué pequeño paso puedo dar hoy para acercarme a eso? Porque cada gran cambio empieza con una acción pequeña, pero con propósito, La clave número 7 es la clave porque es un verdadero cambio de vida. Por lo menos lo fue para mí. Y no lo digo a la ligera. La gratitud. Cuando tú practicas la gratitud, pero de verdad, no solo transforma tu manera de pensar, sino también la energía que transmites al mundo. Y eso es lo importante, porque decir gracias no es solo una palabra. Gracias, es una actitud, es una forma de conectar con todo lo bueno que ya tienes en tu vida, que estoy segura que tienes mucho. Entonces, ¿cuál es la clave número 7? La clave número 7 es vivir en gratitud, pero vivir en gratitud auténtica. No se trata de decir gracias como un hábito vacío, sino de sentirlo desde lo más profundo de tu corazón, que es diferente. Es prácticamente darte cuenta de que incluso en los momentos más difíciles
Siempre, siempre, siempre hay algo por lo que puedas estar agradecido. Siempre, siempre, siempre hay algo. Porque, ¿qué cosas buenas trae la gratitud a tu vida? La gratitud cambia tu enfoque. Cuando agradeces, lo que pasa es que tu mente deja de buscar lo que falta y empieza a ver lo que ya tiene. Y lo curioso es que cuando te centras en lo que tú tienes, atraes más de eso. ¿Has hecho la prueba alguna vez? Déjame en los comentarios, a ver si ya has hecho la prueba alguna vez y me dices. Y se lo dices a los demás, porque esto funciona. ¿Por qué funciona? Porque la gratitud genera una energía de abundancia. Te hace recibir más. ¿Por qué? Porque el universo responde a esa vibración, ni más ni menos. Además, atrae paz, atrae claridad y atrae un sentido de plenitud que no depende de las circunstancias externas. No depende de las circunstancias externas. Y ahí empiezas a ser feliz, pero de verdad. Dirás, ¿pero por qué el decir gracias siempre funciona? Pues te lo explico también. Porque al decir gracias estás reconociendo todo lo bueno que ya está en tu vida. Y no solo eso, sino que estás diciéndole al universo, a Dios, a ti mismo, me doy cuenta de que ya tengo tanto, y esa energía de reconocimiento es una pura señal que envías al universo. Es una pura señal que envías al universo, que siempre, siempre premia esa actitud. Siempre, lo tengo comprobadísimo. Decir gracias es un acto de humildad, pero también de poder, porque te recuerda que incluso en los momentos más duros de la vida, que son inevitables, que hay que pasar por ellos y son inevitables, hay algo por lo que puedes estar agradecido. Siempre, 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 siempre. Pero decir gracias de verdad. Pero no es suficiente con decirlo, hay que sentirlo. Decir gracias de verdad. Decir gracias de verdad significa detenerte un momento, respirar, conectar con todo y conectar con ese agradecimiento desde dentro. Es mirar un vaso de agua o una botella de agua y pensar, qué suerte que tengo de poder beber esto. Es mirar a una persona que quieres y decir, qué suerte que esté en mi vida, y sentirlo, no solo decirlo. Mira, había una vez un hombre que se quejaba de todo, pero de todo. Él decía, si yo tuviera más dinero, sería más feliz. Si yo tuviera una casa mucho más grande, estaría más tranquilo. Si mi vida fuera como la de muchos allá afuera, todo sería mejor. Esta vida es para los 4 que tienen dinero. Bueno, pues un día un sabio se le acercó y le entregó una bolsa pequeña. Y dentro de esa bolsa resulta que había 3 piedras. Y el sabio le dijo, vale, a partir de ahora, cada vez que encuentres algo bueno en tu vida, toca una de estas piedras y di gracias. Pero claro, el hombre, asombrado, al principio pues no le hizo ni mucho caso. Pero un día, sin darse cuenta, tocó una piedra cuando alguien le sonrió en la calle. Y ahí dijo gracias. Pues al día siguiente lo hizo otra vez cuando sintió el calor del sol en su piel. Y poco a poco empezó a encontrar tantas cosas por las que agradecer que un día se dio cuenta de algo súper increíble y súper mágico, que no necesitaba más para ser feliz. Lo que cambió no fue lo que tenía, sino cómo lo veía, que es diferente. Así que la moraleja de todo esto es que la gratitud transforma no solo tu vida, sino también la forma en que la experimentas. Y cuando tú agradeces, el mundo se vuelve mucho más amable, más abundante y más pleno. Y aquí está lo más importante de todo. Y es que la gratitud es lo que el universo más premia. Y no es casualidad. Dios, el universo, o como quieras llamarlo, lo ve todo. Todo. Lo ve todo. Ve lo que tienes y lo que no tienes. Pero también ve cómo decides mirar tu vida. Y aunque no se trata de comparar, sí se trata de reconocer. ¿Me entiendes? Porque al final no es cuestión de tener más o menos que los demás, sino de reconocer la riqueza que ya hay en tu vida, sin importar su forma. No importa su forma. La gratitud no es un balance entre tú y otros.
Es una conversación entre tú y lo divino y un reconocimiento de que la abundancia comienza en cómo decides mirar tu vida. Y además de todo esto, te digo que dar gracias tiene un poder increíble para sanar los pensamientos negativos. Increíble. ¿Por qué? Te voy a decir por qué también. Porque cuando agradeces, tu mente cambia el enfoque. Cambia el enfoque y dejas de centrarte tanto en lo que te falta, en lo que no salió como tú querías y comienzas a ver lo que ya está bien en tu vida. Y como empiezas a hacer todo esto, pues es que es normal. La gratitud es como una luz que entra en una habitación oscura. No elimina los desafíos, claro que no, pero ilumina lo que tienes para enfrentarlos. Además, está claro que cada vez que dices gracias, pero de verdad, estás entrenando a tu cerebro para buscar lo positivo, lo que te nutre, lo que te hace bien. Y te recuerdas siempre, siempre, siempre y constantemente que aunque la vida no siempre sea perfecta, siempre, siempre, siempre hay algo por lo que vale la pena sonreír. Y esa es la mejor medicina para cualquier pensamiento negativo. Bueno, mis exploradores del alma, aquí os dejo otro vídeo que complementa a la perfección todo lo que hemos hablado hoy. Recuerda que esto es un camino y cada paso cuenta. Te quiero, pero te quiero fuerte. Tienes todo lo que necesitas para brillar.